Amigos del Buen Toreo, bienvenidos al lugar donde el arte y la verdad y también la emoción de la tauromaquia se encuentran. Abrimos hoy las puertas de nuestro ruedo radiofónico para un programa especial, un encuentro íntimo con quizá uno de los toreros que más lleva la esencia de su tierra y pureza en cada lance. Hoy tenemos el honor de recibir a una figura que ha sabido labrar su camino con esfuerzo, con una determinación inquebrantable, natural de Albacete. Su tauromaquia además es sinónimo de seriedad, de compromiso y un toreo de mano baja, que busca además esa esencia más pura del clasicismo. Desde su alternativa ha demostrado además una capacidad admirable para enfrentarse a las ganaderías más exigentes, dejando siempre además ese sello de honestidad y valor tan personal. Hablamos de un profesional que con la cabeza fría y el corazón caliente ha triunfado en las plazas más relevantes de la tauromaquia actual, dejando faenas para el recuerdo que son auténticas lecciones de cómo interpretar la lidia y el arte del toreo. Vamos a hablar con él de lo que significa ese toro, la espera en el campo, de la preparación física y mental que requiere vestirse con el traje de luces y, por supuesto, de su visión de la tauromaquia actual y los desafíos, además, que puede que le queden por delante. Con la pasión intacta y las ideas claras, es un placer enorme darle la bienvenida al maestro Rubén Pinar, que de verdad, en primer lugar, le doy las gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Nada, un placer estar aquí contigo y bueno, pues esperemos que echemos un rato bueno hablando de toros, ¿no? Te quiero preguntar, sobre todo, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, bien, bien, ya estamos en un momento ya más avanzada la temporada, ¿no? Y bueno, pues ya dando los últimos coletazos de lo que va quedando de temporada y bueno, pues a ver si acabamos bien y ya pensando en, pues un poquito en el descanso, pero también en el invierno, ¿no? Para preparar el año siguiente, ¿no? Como siempre, ¿no? La verdad que siempre estamos en constante evolución y siempre muy preocupados de estar uno bien y de intentar ir mejorando día a día, ¿no? Pues bueno, como todos los podcasts que llevamos haciendo, queremos hablar con vosotros en profundidad, desde el principio, desde cómo empieza la trayectoria de cada uno de vosotros. Y me gustaría que me cuentes cómo empieza la trayectoria de Rubén Pinar, cómo arranca el Rubén Pinar niño que quiere ser torero. Bueno, pues como cualquier otro niño que le da por otra pasión, como puede ser el fútbol o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que, bueno, pues desde muy pequeño tuve muy claro que mi afición y mi pasión era el toreo. Y bueno, pues yo creo que muchas veces me sorprende hasta mi forma, ¿no? De cómo lo inicié, el camino que me marqué desde muy corta edad. Y bueno, quizás pues un poquito con mi hermano, que fue el que me, me puso un poquito ahí a, pues bueno, a dar mis primeros lances, a mis primeros entrenamientos, a marcar un poquito una disciplina que nunca dejé. Y bueno, pues un poquito así, ¿no? Un poquito sin saber por qué, pues marcas tu línea en cuanto a tu afición y tu vocación. Mm, ¿Recuerdas algún momento puntual en el que pues te dieras cuenta de que quisieras probar esto o no? Perdona, es que se me ha cortado, perdona, perdona. Te quería preguntar si en algún momento puntual recuerdas el momento, oye, pues vi esta faena y de aquel momento esta me marcó, o este torero. Bueno, pues desde muy pequeño, pues bueno, viendo en la tele toros y bueno, pues sí que es verdad que tienes cosas marcadas, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, me marcó mucho de pequeño ver a Miguel Avellán de novillero, aquella tarde tan importante en Madrid cuando se quedó solo con seis novillos y luego su triunfo en San Isidro. Era Avellán y el Juli eran los toreros que más seguí cuando yo era pequeño y los que más me marcaron, ¿no? Por su juventud y por ver que bueno, que fueron figuras muy jóvenes, ¿no? Y quizás, pues bueno, viendo por la tele y luego pues como te he dicho antes, ¿no? Entrenando y cogiendo los trastos, yendo así a toros cerca de tu casa y bueno, pues un poquito, un cúmulo de muchas cosas pues van haciendo que te vaya alimentando la afición y vaya iniciándose ese camino, ¿no? Porque imagino que como todo albaceteño, la admiración a Damaso González era Sí. inmensa. Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? El maestro, lo que pasa es que te das cuenta con el tiempo, ¿no? Lo grande que ha sido, ¿no? Porque bueno, cuando realmente conoces la profesión por dentro es cuando realmente te das cuenta de lo grande que ha sido, ¿no? De esa capacidad que ha tenido durante toda su carrera, ¿no? De aguante, de buen torero,
de amoldarse a muchas circunstancias muy complicadas, ¿no? Porque también el maestro tuvo una carrera que no fue nada fácil. Y bueno, yo creo que con el tiempo te das cuenta realmente cómo ha sido como torero y también como persona, ¿no? Ahora, ¿en qué momento decides, claro, porque eh, apuntarse, cuando uno se apunta a una escuela taurina o se pone ya en manos de gente que te va a enseñar, cambia la película. Ya se da por hecho que uno se lo toma ya con más seriedad, ¿no? Parece como que la tauromaquia tiene como esos escalones de seriedad. Uno se apunta a la escuela, luego es debutar de corto, luego de luces, luego dar el salto con caballos y ya el máximo ya es cuando toma la alternativa. Entonces, me gustaría que me cuentes ese paso en el que hoy me voy a apuntar a una escuela taurina. Bueno, te cuento mis partes si quieres. Primeramente, como te he dicho, fue mi hermano el que me inculcó un poquito, pues, desde su afición y su conocimiento, me inculcó lo que es pues el llevar una vida ordenada. Te hablo a muy corta edad, ¿no? Con 8 o 9 años, ¿no? La verdad que me inculcó unos valores en cuanto a disciplina y a estar preparado para esta profesión que hizo que toreara a muy corta edad, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que primeramente me marcó. Luego estuve en la escuela de Albacete también un tiempo pequeño y no pudieron tampoco atenderme mucho porque no tenía la edad, ¿no? Y bueno, y realmente pues la persona que a mí me ayuda muchísimo en esos años de niño y hasta el paso con a novillero, pues es la familia de Víctor Puerto, ¿no? Tanto Víctor Puerto como su padre, su familia, me acogieron como uno más en su casa y bueno, pues la formación fuerte en mi carrera para realmente empezar como profesional, pues me la instruye la familia Puerto, ¿no? Y a la que le estoy muy agradecido y fueron claves en mi carrera, ¿no? Porque eso en tu casa, ¿cómo cae? Primero quiero que me cuentes, joder, tu hermano, claro, visto con perspectiva, pensaría, ahora pensará en qué jaleo metí a mi hermano, ¿no? Pero, pero luego también me imagino que tu familia algo tendría que decir. Bueno, sí, es un poco locura esto, ¿no? Pero sí que es verdad que puedo decir que me han ayudado muchísimo todos y bueno, pues he tenido un apoyo muy grande por parte de ellos y bueno, pues sin ellos no hubiese sido capaz de conseguir nada en este mundo, ¿no? Y entonces muy agradecido a ese apoyo que siempre he tenido y en la medida de lo posible siempre han estado ahí y bueno, pues eh, como te digo, ¿no? Si no fuese por ellos no hubiese conseguido pues nada de lo que he podido, de lo mucho o lo poco que he podido conseguir y en parte se lo debo a ellos, ¿no? Porque tu hermano también quiso ser torero, ¿no? No, es una historia curiosa lo de mi hermano, ¿no? Porque fue a hacer el servicio militar con Antonio Pérez del Renco, un torero de aquí al lado de Alicante que bueno, que es muy amigo y bueno, pues en esos 9 meses que estuvieron haciendo el servicio militar, pues mi hermano pues entabló amistad con el Renco y bueno, el Renco entrenaba, estando allí entrenaba y mi hermano pues se enganchó mucho de esa amistad en cuanto al entrenamiento y captó muchas cosas bueno, que le hicieron pues envenenarse un poquito, le duró un poquito el tema de ser torero, pero sí que es verdad que sí que pudo pues aprender lo que es un torero en cuanto a la disciplina, la perseverancia, el orden en la vida. Y bueno, pues él no lo llevó a la práctica porque no fue a mayores, pero sí que es verdad que a mí me lo inculcó mucho y yo sí que tuve la virtud, yo creo, de hacerle caso en todos esos aspectos y, bueno, creo que me han marcado siempre en mi vida, ¿no? Yo creo que lo que te inculcan de pequeño, si lo sabes aceptar, yo creo que son valores que te sirven mucho, ¿no? Y en mi caso, pues estoy muy agradecido a mi hermano en ese sentido. De todas formas, la sensación que había contigo en los inicios, cada vez que preguntas y ves documentales y cosas, es que eras un torero joven, pero que como que te atraía ahí adentro. O sea, como que tenías el don ya. Bueno, sí, catalogado como niño prodigio, quizá un poquito, pero bueno, pues puede llamar la atención, ¿no? Cuando es un niño pequeño torear y con cierta facilidad, pues llama la atención, ¿no? Pero bueno, pues eh, con mis virtudes y mis muchas carencias, pues sí que es verdad que te tirábamos para adelante y bueno, pues primeramente llama la atención por niño, pero luego cuando vas creciendo, pues esa novedad de crío pues se va y tienes que ir pues enfocándote a lo que es esto de verdad, ¿no? Cuando llegan ya las novilladas picadas, las corridas de toros, pues bueno, aunque eres joven, pero sí que te vas dando cuenta de que es un camino difícil, que el toro exige muchísimo y tienes que acoplarte, ¿no?
a la seriedad y a la exigencia que lleva al ser matador de toros o torero en sí, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que sí que es verdad que al principio pues llamaba más la atención y sí que es verdad que veían pues sobre todo facilidad a la hora de interpretar esto. No es que sea ni mejor ni peor torero, pero sí que es verdad que se me intuía pues una capacidad y una facilidad para hacer o para lidiar aquello, ¿no? Y entonces pues eso sí que es verdad que llamó la atención en esas primeras veces, ¿no? ¿Te ves reflejado ahora en Marco o te has visto en Michelito y todos esos toreros que han ido saliendo después también como niños prodigio o no? Mm, en cierta parte sí puede ser, ¿no? Yo creo que, bueno, que hemos elaborado nuestro camino y, bueno, pues sí que es verdad que lo que marca un poquito también cuando empiezas tan joven es luego, es el despejar la duda de si realmente eres torero o no en cuanto a cuando todo crece, ¿no? Tu persona, el animal, llegan las jornadas, ves que los toros hacen daño y luego la exigencia, ¿no? Que conlleva la profesión, ¿no? Entonces yo creo que sí que me siento orgulloso de aquella etapa y orgulloso de de no haberme estancado, ¿no? Independientemente de lo que hayas conseguido o no, sí es verdad de no haberme estancado y sí orgulloso de la afición que siempre he mantenido y la vocación que he tenido por esta profesión, ¿no? Porque muchas veces, pues cuando vienen momentos difíciles, vienen años muy duros, pues muchas veces puede llegar el momento de decir, bueno, pues tiro la toalla y me voy a otra cosa, ¿no? Y yo la verdad que sí que es verdad que he tenido claro que la vocación y la afición que he tenido por mi profesión, pues siempre la he mantenido y es lo que me ha hecho aguantar el tirón, ¿no? Ahora, pero ¿cómo lleva uno la presión esa? Porque me parece a mí que es lo más difícil, porque claro, eres un niño. Sí, sí, muchas veces no sabes, ¿no? Pero sí que es verdad que también cuando han venido los momentos más difíciles de mi carrera ha sido más mayor, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues toreaba mucho, tanto de crío como de novillero, en América, aquí y tal. Luego de matador, pues vino el triunfo muy rápido también. Entonces, mi primera etapa como matador de toros, pues fue muy poblada de festejos, de ferias, de momentos. Y bueno, quizás el declive vino después, los años duros, el bache, que es como se dice, vino más tarde y bueno, pues bueno, no es que fuese muy maduro, pero sí que es verdad que ya era más consciente que si hubiese sido con 16 o 15 años, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que todo ha ido viniendo, entre comillas, a su debido tiempo y he podido canalizarlo, aun siendo un momento muy duro, pero lo hemos podido ir canalizando, yo creo que de una manera bastante buena y madura, ¿no? Dentro de la juventud. Imagino que notas mucho ahora la diferencia, ¿no? De aquella época imagino que se te acercaría todo el mundo, ¿no? Y ahora toda esa gente que había mucho interés no aparece. Cuando más se sufre. Y sobre todo la persona. Ahora mismo, cuando a los críos o a los jóvenes le dice un mayor que, oye, te estás equivocando, tal, ahora es cuando te das cuenta de esa perspectiva que te marcan los mayores. Es una cosa que es lo que más me está marcando y cuando le das un consejo ahora a un joven y no hacen caso, digo, madre mía, si yo hubiese hecho caso, qué torpe y qué tonto fui, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la mejor maestra de la vida es la propia vida y eso es una cosa bueno, que yo es lo que más he notado en mi vida, ¿no? Que cuando una persona mayor te dice algo, un consejo, tienes que escuchar, por lo menos escucharlo y analizarlo, porque no hay cosa mejor eh, en cuanto a un consejo que es el haber pasado por ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Y bueno, yo creo que muchos errores que se cometen de joven, pues en parte es por no haber hecho caso a las personas mayores que ya te lo iban avisando, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que la vida es así y también lanzo un consejo a los jóvenes que hagan caso a los mayores que muchas veces o la mayoría de veces llevan mucha razón. Ahora, en aquella época, ¿llegaste a sentir que se te utilizaba o no? No, no porque estaba haciendo lo que me gustaba y en cierta manera siempre me di mucha seriedad, ¿no? En cierta manera no fui nunca un payaso de feria, con todo mi respeto a los payasos,
pero nunca me sentí utilizado, ¿no? Porque yo también me di mucha seriedad y no era una persona fácil, ¿no? Entonces eso tiene momentos en los que a lo mejor te pueden tildar de asqueroso o de a lo mejor un poquito seco o tal, pero cuando era sobre todo más pequeño, sí que es verdad que me daba mucha seriedad y los profesionales me la reconocían, ¿no? Y entonces a lo mejor para el gran público era un poquito seco, un poquito más eh, no tan, no tan gracioso, digamos, pero sí que es verdad que los profesionales siempre me dieron eh, mucha importancia porque yo me la daba, ¿no? E intentaba defender siempre que cuando iba a torear era una cosa muy seria para mí y le daba toda la importancia del mundo, ¿no? Luego sí que es cierto que normalmente lo que os suele pasar a este tipo de toreros es que pagáis un peaje, que es que sois jóvenes todavía y la gente os ha visto mucho. Es decir, al Juli le ha pasado. El Juli se retira con 39 años, 38, y hay toreros con 38 que los vemos nuevos, ¿no? Sí. Y parece la sensación como que Rubén Pinar tiene más años de los que tiene. Sí, sí. Sí, sí puede ser, ¿no? Ten en cuenta que llevamos toda la vida y sí es verdad que puedes estar, pues, muy visto. Quizás no en mi caso tanto, Igual pero sí que alguno es que verdad, hemos hay una tenido figura, temporadas de 45 festejos continuos. claro, pero en el caso de una figura como es el Juli, como han sido pues, Avellán, Enrique Ponce, son toreros que, bueno, que han empezado tan jóvenes que, claro, que los han visto muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que bueno, que son carreras que siendo jóvenes son muy dilatadas y, bueno, pues no han sido fáciles, ¿no? En ningún momento por todo esto que estamos hablando, ¿no? Luego quiero que me cuentes momentos puntuales de la trayectoria de un torero. Yo creo que me cuentes el día en el que debutas, porque ese día yo creo que no se olvida a nadie, ¿no? Y además suele suceder que normalmente el primer día suelen darse bien las cosas, porque si no, muchos ya o tiran la toalla o son muy fuertes mentalmente. Sí, ten en cuenta que yo mato mi primer becerro con 9 años, ¿no? En Casas de Benítez, al lado de Albacete, y fíjate la locura, ¿no? Que ¿Eso era acá legal cuando o no? ¿Perdona? ¿Eso era legal o no era legal? No, que va, sin ser legal, bueno, yo sé lo que es estar con mi padre en muchos cuarteles de la Guardia Civil, ir a declarar, bueno, eso lo tengo, vamos, como anecdotario taurino importante, ¿no? Es la primera parte o de venir bueno, la Guardia Civil a tomarme nota y preguntarme la edad y decir, no me acuerdo de la edad, ¿no? Porque, claro, sabía que era un problema, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que bueno, con 9 años mato mi primer becerro y, bueno, pues viene todo muy rápido, muy tal, y es verdad que te acuerdas de cosas que se te quedan grabadas, ¿no? De la plaza, el olor del becerro cuando sale, eso son cosas que se quedan grabadas y, bueno, pues esa angustia que te entra cuando vas a salir de la presión, de tal. Y hay muchas cosas que se captan desde el primer momento y son, vamos, inigualables en el toreo y eso pues todos lo sienten y se siente habitualmente, pero las primeras veces, vamos, las recuerdo como si hubiese sido ayer, ¿no? Mm. A tu padre le dirían que estaba loco, claro. A mi padre, a mi madre, a mi hermano, a todos, ¿no? Pero bueno, la verdad que, como te digo, íbamos muy en serio, ¿no? Íbamos muy en serio, muy mentalizados, muy preparados dentro de nuestras posibilidades y dábamos la cara a nuestra manera, ¿no? Siendo muy críos, pues nos preocupábamos mucho, ¿no? De hacer las cosas lo mejor posible dentro de nuestra poca sabiduría, pero sí que es verdad que, bueno, que sí que veíamos siempre nos tomábamos muy en serio todo y eso, pues, oye, dábamos una imagen de niño prodigio, digamos, pero para nosotros llevamos nuestra importancia y nuestra película de que íbamos a ser toreros y íbamos muy en serio, ¿no? Porque tu padre no había sido nada, o sí. No, aficionado, aficionado, ¿no? Yo creo que el que más, siendo aficionado, tiene un poquito la vitola de inculcarme esto es mi hermano, por lo que te he comentado, ¿no? De su experiencia con nuestro amigo el Renco, ¿no? Joder, pero esos recuerdos, claro, visto ahora con perspectiva, pensarás que esto era una locura. Como, fíjate, al final todo lo que has movido, pero lo que dices, el tema de seriedad es clave. Y aparte, si no hubieras sido un torero serio, no estarías donde estás ahora matando las corridas que estás matando. Porque un torero que no es Sí. serio se hubiera quitado de medio y no estaría matando victorinos, ni cebadas, ni miuras, ni todo tipo de cosas. Sí, hombre, totalmente, ¿no? Yo creo que ya se vislumbraba dentro de
pues bueno, de ver a aquel chiquillo, sí se veía la facilidad, ¿no? Y entre comillas, la capacidad de pasaportar aquello con cierta facilidad, ¿no? Entonces ya te puede dar un poquito la idea de que, bueno, que puede ser un torero más artista, menos artista, de un corte u otro, pero sí es verdad que con cierto poder y con facilidad para solventar aquello, ¿no? Y un poquito, pues luego, con el paso del tiempo, para las corridas que mato y bueno, pues me gusta matar todas también, ¿no? Pero sí que es verdad que con estas corridas difíciles, pues mi, entre comillas, capacidad de ver aquello fácil, pues me hace, pues, sobre todo con toros complicados, pues solventar aquello de una manera un poquito más, no es que lo pase bien ni mal, o sea, lo paso muy mal, ¿no? Pero sí que es verdad que mi experiencia de vida, pues sí que es verdad que me ha hecho ser un torero con esa facilidad que ya se marcaba desde niño, pues que con estas corridas pues podamos marcar pues un poquito una identidad y que bueno, que me cataloguen como un torero con bastante suficiencia para matar corridas difíciles, ¿no? Ahora, ¿en qué momento decidiste ir a México? Imagino que va vinculado con el tema de la edad, ¿no? Como os pasaba a muchos. Sí, ten en cuenta, claro, que desde los 9 años a los 15 estoy matando becerradas, ¿no? Entonces, Son claro, 6 años, ¿eh? Largos, muy largos. mucho, mucho. Entonces, hombre, no traba mucho al año, pero sí que es verdad que es lo mismo, tal. Entonces, claro, es torear ilegal, ya llevo de cierta manera bastante tiempo y bueno, pues lo pensamos con esa idea, ¿no? Bueno, pues como con 16 años puedo debutar con caballos en España, pues si ese invierno anterior me voy, pues me viene bien para rodarme y para llegar más preparado al debut con caballos aquí en España, ¿no? Esa fue la intención. Y bueno, pues fuimos a México, a Colombia y bueno, pues me abrieron las puertas muy bien, ¿no? Independientemente de torear más o menos, pues yo recuerdo que fue un invierno muy bueno, una experiencia extraordinaria en la que aprendí un montón y pude, pues, dar pasos muy importantes, ¿no? Debutar con caballos, conocer países como Colombia y sobre todo México, que tiene una forma de entender el toreo extraordinaria y bueno, pues yo creo que bueno, que me aportó muchísimo y sin duda llegué a España pues mucho más preparado para el salto al utrero, ¿no? Al novillo picado, ¿no? Claro, y a todo esto, ¿cómo compaginabas o cómo hacías con la vida escolar? Porque esto suena así, pero tiene que ser, no sé, o no lo podías hacer, o no. Es que es una barbaridad. No fui el mejor estudiante, la verdad que bueno, no es que no estoy orgulloso de ello, ¿no? Pero no fui el mejor estudiante y ya me costaba mi trabajo. Creo que me defiendo, ¿no? En Hombre, ser los buen aspectos de estudiante la no vida. implica ser inteligente, ¿eh? No tiene Sí, nada que ver, claro, ¿eh? me considero inteligente, pero sí que es verdad que ahí no, además no. Hombre, sí que es cierto que obviamente si no hubieras tenido las cualidades que tenías, taurinamente hablando, doy por hecho al 95% que no hubieras puesto, como quien dice, todo el peso en una balanza. Lo hubieras pasado todo, hubieras hecho un equilibrio quizá, como otros novilleros implicadores que están a la vez que estudiando, están toreando. Cuando uno tiene unas facultades tan grandes, pues tiene que apostar. Sí, sí, pero bueno, pero viéndolo desde ahora hubiese sido posible haberlo hecho, ¿no? Yo creo que, te lo digo sinceramente, ¿no? Ahora que tengo una edad, se podía haber hecho, ¿no? Pero claro, en ese momento mi cabeza estaba muy, muy metida con el toro y también te digo una cosa, lo que sé de toros para, ya no te hablo como torero, sino como aficionado, ¿no? Para saber de toros como creo que lo sé yo, pues tienes que embaucarte en una carrera, ¿no? Que es que esto es una carrera al final, ¿no? Una carrera de todo, ¿no? De fondo, de muchos aspectos, ¿no? Y de unos valores tremendos, ¿no? Entonces, claro, aposté por esta carrera y bueno, pues tiramos hasta el final y creo que, como te digo, ¿no? Que estoy muy orgulloso del camino que inicié, pero bueno, desde ahora visto con esta perspectiva, lo podía haber compaginado, por lo menos para haber tenido algo
una carrera como puede ser esta, pero puede haber seguido un poquito más, podríamos haber seguido. Luego hay una pregunta que me gusta hacer a vosotros los toreros, ¿no? Porque se habla mucho del éxito, del fracaso, pero imagino también, y ya quizás algo más personal, ¿no? ¿Cómo gestionáis, y más en tu situación, ¿no? La economía, lo que entra, ¿lo invertís, no lo invertís? Muchos, ahora está muy de moda los toreros futbolistas que invierten todo lo que entra en acciones, en casas. Doy por hecho que la mayoría, pues, o lo invertís, o, bueno, o os hacéis ganaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero imagino que depositaríais en algún sitio todas esas inversiones, ¿no? Bueno, las cosas van viniendo sobre su propio peso, ¿no? Yo creo que, bueno, que depende de la carrera también cómo te viene y sobre todo los problemas que vienen consigo, ¿no? En esta carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en mi caso, pues he ido un poquito, pues luchando día a día y no ha sido fácil, una carrera fácil, ¿no? En cuanto a ni a número de corridas, ni a clases de corridas y, bueno, pues también no ha sido fácil, ¿no? Pero bueno, he intentado siempre rodearme de amigos que me han aconsejado de la mejor manera posible. He intentado pues hacer las cosas de la mejor manera posible y bueno, y no intentando equivocarme, ¿no? Pero aún así me he equivocado también, ¿no? Hombre, esto me encanta porque eres tan, o tienes la honestidad de decir, oye, me he equivocado en varias ocasiones, ¿no? Que mucha gente le cuesta muchísimo reconocerlo, ¿no? Porque echando la vista atrás, doy por hecho que, claro, es que una persona con 20 años teniendo lo que tiene en aquel momento, se te puede ir la cabeza completamente. Sí, bueno, ten en cuenta que eres muy joven, te juegas la vida, tienes la oportunidad de ganar dinero, no como un futbolista, ¿no? Que lo de los futbolistas es una cosa que está muy por encima, pero no es fácil, ¿no? Y muchas veces hay las tentaciones, coches lujosos, querer ir mejor vestido que nadie, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces, eso muchas veces te juega una mala pasada y raro es el que no ahí se equivoca un poquito y se siente que es el rey del mambo y ahí luego viene el problema, ¿no? Que luego toreas menos o viene una racha en la que, bueno, pues que las cosas cambian y es complicado, ¿no? Entonces, como te digo, como te he dicho antes, ¿no? Hay que hacer caso a los mayores porque los consejos de los mayores son muy importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sí que me ha quedado claro en la vida, ¿no? Que cuando te dan un consejo hay que por lo menos escucharlo y analizarlo antes de no escuchar, ¿no? Ahora, ¿eres de los que cuando se pegaba ahí en México las temporadas volvía con acento o no? Bueno, había de todo, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, ha habido momentos de todo, momentos buenos, momentos menos buenos. Y sí que es verdad que América siempre ha sido muy importante y ha merecido la pena, ¿no? Sobre todo en cualquier momento de tu carrera, es bueno, ¿no? Pero es importante triunfar, porque si vas y no triunfas, complica volver, ¿no? Y entonces yo creo que eso muchas veces te lo da también el tiempo, ¿no? Muchas veces cuando vas con la hierba en la boca, de joven, tal, y llegas un poquito despistado, no despistado, pero sí un poquito, ¿no? Entonces el toro de América pesa mucho, ¿no? Porque es un toro que exige mucho, menos definido que el de aquí y la altura también pega mucho allí, ¿no? Hay sitios como así. Porque, claro, aquí desde España tenemos la perspectiva de que el toro de América no está tan bien presentado como el de aquí, que puede ser en algunas plazas, pero luego el toro de allí hay que saber entender esa embestida, que ha habido muchísimos toreros que han salido aquí, allí y se han estrellado, porque es que eran embestidas tan despaciosas que hay que aguantarlas y tragarlas. En México, en Sí. México sí, pero en Colombia, Venezuela, Ecuador, el toro es un poquito más informal. Y ten en cuenta que ahí es cuando viene el problema, ¿no? México, dentro de que hay que saber esperarlo, como bien dices, te puedes acoplar más fácilmente, pero en otros países es un toro complicado por eso, ¿no? Porque es un poquito más informal, menos definido y te buscas un problema de, vamos, muy grande, ¿no? Y el tema de la altura, ¿no? Entonces yo creo que se juntan ahí varios factores que muchos nos ha pasado, ¿no? O ha pasado, ¿no? Que se han dejado un toro vivo viniendo de triunfar de España, ¿no? Entonces yo creo que
hay que saber interpretar el Irse a América porque muchas veces te equivocas creyendo que llegas bien y no llegas bien, ¿no? Entonces yo creo que no es fácil por eso, ¿no? Y cuando tienes 20 años que te lo avisen y que tú hagas caso para ir allí, pues es complicado, ¿no? Entonces, por eso te digo que el tiempo es el que también te va enseñando las cositas un poquito y te las va dejando claras, ¿no? Ahora, la etapa de novillero con picadores, ¿cómo la recuerdas? Porque ya es como que ya la cosa se pone seria. Vas a sitios en los que bueno, las novilladas de las ventas son corrida de toros en el 95% de las plazas. Y al margen de las ventas, las de cualquier otro sitio. Entonces me gustaría que me cuentes un poco pues cómo eran, cómo es esa etapa con caballos. La verdad que la- vamos, las temporadas de novillero fueron casi soñadas, ¿no? Ten en cuenta que empezó todo muy joven, pero ya con cierto rodaje dentro de lo que hemos hablado, ¿no? De México, de mi etapa sin caballos. Entonces, bueno, fue todo muy rodado, ¿no? La verdad bueno, conocí las jornadas, ¿no? Que no las conocía. Y luego pues iba todo más o menos muy rodado, ¿no? Iba a plazas, triunfaba, triunfé en Madrid, triunfé en Sevilla, Bilbao, Pamplona, Valencia, Almería, Das, era todo, ya todo rodado, ¿no? Y la verdad que bueno, que hizo que bueno, que esas 2 temporadas y media creo que estuve aquí, pues bueno, que todo fuese muy bonito. Conocí todo, pero más bonito que duro. Y hizo que, bueno, que llegáramos a la alternativa, pues con un ambiente muy grande y el paso del novillo al toro, pues fue muy bueno porque también me quedé con crédito, ¿no? Para por lo menos tener bazas para seguir toreando en ferias después de tomar la alternativa, ¿no? Porque en esa época en la que se torea tan de seguido, no da tiempo, imagino, a pararse a pensar ni un minuto. Vamos, es que a veces no sé si es mejor. Bueno, pero también es necesario parar y analizar las cosas, ¿no? Porque para crecer como torero hace falta tener tiempos y analizar las cosas que vas desarrollando, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que como se torea bastante más, pues hay menos tiempo, ¿no? Entonces, por una parte creo que es buena porque no paras de torear y no extrañas la cara del toro y te atreves a hacer más cosas delante del toro, pero sí que es verdad que es muy bueno tener claro que para crecer como torero hay que analizar las cosas, pensar, verse y entrenarlo mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio bastante importante ahí para poder ir toreando seguido, si es posible, pero sí que es verdad, ir analizando, ir siguiendo haciendo un trabajo fuera de la plaza importante para seguir creciendo como torero, ¿no? Luego quiero que me cuentes la alternativa, porque eso es el momento más, yo creo que es el más especial. Doy por hecho que luego ha habido tardes quizá más relevantes en las que más pleno te has podido sentir, pero la alternativa es un momento clave y me gustaría, no sé si te acordarás, nadie se suele acordar de lo que os dicen en la ceremonia esa. Bueno, fue un día soñado también, ¿no? Porque bueno, torear con el maestro Ponce, con el maestro Pereira y que te saca la corrida, te embista, le corta las orejas, pues es muy bonito, ¿no? La verdad que es un día soñado y bueno, pues las palabras del maestro fueron muy bonitas, ¿no? Y sobre todo, pues sí que me dijo una cosa que me acuerdo, ¿no? No de todo, pero sí que me dijo que, bueno, que respetase la profesión como se merece, ¿no? Y bueno, yo creo que eso lo hemos llevado en la medida de lo posible a carta cabal y bueno, pues muy agradecido por ese día, por el paso que dieron pues, de querer darme la alternativa, ¿no? Porque las figuras siempre, pues, tienen que querer, ¿no? Y en ese caso, pues, chapó por parte de los dos. Es un día grabado en mi memoria para siempre. Y luego, por la suerte, acompañó y fue un triunfo muy importante que me dejó las puertas abiertas, ¿no? De esa plaza, ¿no? ¿En algún momento pensaste en hacerlo en Albacete o no? Bueno, sí, estaba un poquito ahí también que hubiese sido una plaza importante para hacerla, ¿no? Pero antes que Albacete se ofreció Simón Casas para darla en Nimes y Ignacio Zorita también para darnos en Zaragoza también. Y esas 2 plazas fueron un poquito las que entre Zaragoza y Nimes fue las 2 propuestas que se nos hicieron, ¿no? Hombre, el escenario de Nimes es incomparable. Es muy bonito, ¿no? Es un marco idílico, ¿no? Para torear. Y bueno, y para un día como el de la alternativa, pues imagínate, mucho, mucho mejor, ¿no? Em,
Una de las cosas que también te ha marcado en tu carrera, que no la tienen todos los toreros, es que has conseguido ser profeta en tu tierra. Es decir, en Albacete, Rubén Pinar es... Hombre, yo creo que cuando hablamos de Rubén Pinar se te viene a la cabeza Albacete y cuando hablas de Albacete se te viene a la cabeza Rubén Pinar. O sea, ha habido muchísimas puertas grandes consecutivas, puertas grandes que uno podría decir desde fuera, jo, igual son de regalo, pues porque es de allí, pero hemos visto faenas a victorinos sobre todo que se te quedan Mm. grabadas en la memoria, que no tiene nada que ver con ser de allí. Sí, ha sido perdón, ha sido una relación que ha ido de menos a más, ¿no? Sí que es verdad que al principio me costó entrar en la afición de mi tierra y ha sido poquito a poco, pues ha ido construyéndose como un idilio muy bonito, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que he tenido una racha de triunfos muy grandes. Últimamente no he podido salir a hombros, ¿no? Porque no ha habido suerte con las corridas, he podido cortar una oreja como mucho, que han sido corridas este año, no he podido una vuelta al ruedo porque han sido corridas durísimas, ¿no? Y no he podido pegar un pase, ¿no? Pero sí que es verdad que la afición me guarda un cariño y es mutuo, ¿no? Yo también, porque bueno, ha habido tardes muy bonitas, he disfrutado muchísimo, me han dado un aliento muy grande para seguir adelante. Y bueno, pues es una suerte, ¿no? Que los toreros de Albacete tenemos, ¿no? Que tenemos una feria, yo creo que es un referente para el panorama taurino en cuanto a plazas de segunda, ¿no? Ahora, quizás ese idilio puede ser que se haya producido con los años porque te han sentido más cerca estos últimos años que los otros. Porque claro, piensa que los otros, Rubén Pinar, igual en aquella temporada, si pisaba 30 plazas, 40 plazas, no sentían que quizá para ti Albacete fuera tan importante. Pero quizá cuando toreas menos, la gente como te respeta más. Claro, ten en cuenta que también Albacete, los años que he toreado menos, ha sido mi salvavidas también, ¿no? Entonces eso también crea que, pues ese idilio también, porque también yo creo que la gente es consciente de que un triunfo en años que han sido muy duros, que he toreado dos o tres corridas, he toreado Madrid y Albacete, ¿no? Han sido vamos, un apoyo enorme, ¿no? Y yo creo que esa entrega, pues también no es solo de ese día, ¿no? Es un poquito, yo creo que la afición, que es muy entendida, sabe que ese triunfo en ese año en concreto que trae menos, pues me ha servido mucho, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que han sido una ayuda muy, muy importante para mí y yo, pues la manera de poder devolverle eso es pues con mi entrega, ¿no? En los días en los que sí he podido lucir con las corridas que he podido matar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es una historia bonita que es de menos a más y, bueno, pues a día de hoy yo le guardo un cariño y un, y una forma de entender pues mi toreo allí pues muy bonito bueno, y yo creo que por parte de ellos también, ¿no? El otro día con la Correa de Vitorino, sin ser fácil, creo que en el segundo toro me entregué y sentí pues ese respeto y ese apoyo incondicional y eso es muy bonito, ¿no? Has dicho plaza segunda, para mí es de primera, ¿eh? O sea, todo clarísimo. Sí, O sea, hombre, yo creo todo lo que que se sí, imaginaría que es. siendo de segunda, el toro que sale es un toro de primera y la afición es de primera, ¿no? Es de primera, pero entendida, ¿no? Yo creo que no Y es mucha. entendida, sabe esperar a los toreros y sabe cuándo es el toreo bueno, ¿no? Y eso, pues, oye, que tu tierra sea así, pues imagínate el orgullo que me da y me hace sentir, pues, muy orgulloso de mi tierra, ¿no? Sí, porque es la típica feria en la que pasan los días y no hay puertas grandes todos los días. Me refiero, muchas No, plazas de segunda, la gran mayoría, siempre hay alguna. Pero en Albacete puede haber tres, dos. Una sí, feria muy sí, así es, exigente. ¿no? Por eso vale un triunfo en Albacete, ¿no? A día de hoy, ¿no? Yo creo que es una feria que tiene mucha repercusión y mucha importancia por eso, ¿no? Porque no es fácil cortar dos orejas a un toro porque, bueno, porque quieren ver el toreo bueno o quieren ver tu mejor versión, ¿no? Entonces yo creo y para que eso pase muchas veces tiene que aquello ayudar un poquito y el toro vestir un poquito, ¿no? Y si no, pues oye, no puede ser, ¿no? Como las plazas importantes que son, ¿no? Ahora, has estado mucho tiempo en soledad, me refiero. No había relevo albaceteño, había muy poquito. Y ahora, de repente, han aparecido de golpe unos cuantos. Sí, sí. Uno Samuel Navalón, que ahora sabemos la situación en la que está, que luego te preguntaré. José Fernando Molina. Sergio Serrano empezó ahí, ahora parece como que le han vuelto a estar en un momento otra vez difícil, pero que es de esos toros que todavía la gente tenemos en cuenta por ahí y me dejará alguno, ¿no? Pero bueno, Alejandro Peñaranda es de Cuenca, pero bueno, yo lo más o menos también Sí. lo sitúo por esa zona, porque Ujú. es de Hospital en Albacete también. Diego Carretero, o sea, me refiero, ahí estáis varios. Caballero, acaba de tomar Andrés alternativa Caballero con la también. última alternativa, sois unos cuantos La ya, ¿eh? verdad que hay jóvenes apretando y me veo yo un poquito ya como más mayor y bueno, pues
Pero sí es verdad, un plantel de toreros muy importantes, buenos toreros, capaces, y bueno, yo creo que, bueno, Albacete tiene motivos para seguir creyendo en los toreros que van saliendo y bueno, pues también es bonito, ¿no? Que haya gente que venga apretando fuerte por detrás, ¿no? Además, una de las cosas que yo destaco de ti es que les has ayudado a muchos. Sí, bueno, intento siempre, ¿no? En la medida de lo posible, pues cuando me han pedido ayuda en cuanto a entrenamientos, llevarlos al campo, pues he intentado hacerlo de la mejor manera posible y dentro de mis posibilidades, ¿no? Y bueno, es bonito, ¿no? Cuando te llaman y dicen, maestro, ¿puedo bajar contigo a entrenar? Tal, y bueno, fenomenal, ¿no? La verdad que para mí es un orgullo y si mis consejos y mis conocimientos le valen, pues oye, yo encantado de poder aportar y ayudar a la gente que viene por fuera, ¿no? Me gusta hacerlo porque es lo que me gustaba que hicieran conmigo, ¿no? Y yo creo que es lo más bonito, ¿no? Ahora, antes has hablado de la etapa de que hubo un bache en tu carrera. La etapa en la que tú ibas. O dos o tres. Bueno, pero bueno, quiero que me cuentes el primero, ¿no? Porque ¿cuál es la razón por la que tú crees? Claro, aquí puede salir la vena enfadada o la vena por la que crees que, oye, Rubén Pinal pasa de torear mucho a torear menos. Bueno, también un poquito, en mi caso han sido baches que, bueno, que muchas veces uno sigue luchando, sigue con tu forma igual de seguir trabajando, pero por circunstancias, por las cosas se vienen abajo, ¿no? Vienen toreros nuevos, tu tauromaquia no acaba de ser lo sólida que hace falta y muchas veces haciendo un trabajo eh, bueno y fuerte, pues no das con la tecla, ¿no? Entonces yo creo que también, pues oye, mm, luego algún percance que ha venido muy fuerte y también pues me ha mermado un poquito y hace que pues que un cúmulo de cosas pues hace que se venga un poquito abajo, ¿no? Y luego también pues oye, pues un poquito el sistema, ¿no? Si entre que las cosas no van muy bien y no está un poquito amparado, pues el crédito baja, ¿no? Entonces es la realidad, ¿no? Entonces bueno, pues un cúmulo de cosas que hace que te vengas un poquito abajo y tengas que salir desde cero otra vez y resurgir de las cenizas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que también me ha marcado mi carrera, ¿no? El no venirme el no aburrirme y salir siempre para adelante y luchar a contracorriente, ¿no? Sí, porque a ti te pilló la crisis de golpe. Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿no? La verdad que las cosas vienen así y hay que afrontarlas como vienen y bueno, pues como te digo, ¿no? Siempre he sido una persona que nunca me he dado por vencido y en ese sentido, pues cuando veo que luchar desde cero y hay lo que hay en la temporada, pues bueno, yo siempre, mi preparación ha sido muy exhaustiva y muy a conciencia para siempre intentar dar la mejor imagen ante un público, ¿no? Y sobre todo que la gente viera pues un torero por lo menos con ganas e ilusión de dar pues, espectáculo y que la gente pues pueda disfrutar con tu toreo, ¿no? Ahora, no quiero ni pedirte que rajes ni nada, ¿no? Pero sí que es cierto que no has sentido, yo desde luego, desde fuera sí que te digo que sí. Creo que eres de esos toreros que se le ha tratado injustamente, igual que creo que ha pasado con Juan del Álamo, o con Diego Urdiales, o con muchos toreros, o David Miranda, o Pepe Moral, que habéis triunfado y no ha habido ningún tipo de recompensa. La sensación de triunfas y te quedas como esperando a qué. Porque parece como que el sector, joder, es hasta molesto, yo creo, ¿no? El ver que triunfas y que no le dan la importancia que debería darle. Bueno, pues yo muchas veces cuando ha pasado eso tampoco te pienses que he buscado culpables, ¿no? He intentado tener la capacidad de verme y decir, oye, pues a lo mejor falta algo, ¿no? A lo mejor falta un punto de darle un poquito más a la tuerca para que sea más rotundo, ¿no? Entonces yo creo que al final de nada sirve molestarse con nadie porque al final si uno sigue antes o después saldrá la recompensa que todos queremos, ¿no? Y bueno, pues también cuando las cosas no tienen la recompensa que uno quiere, pues bueno, cuando sí he podido tener algo de recompensa, pues la he disfrutado mucho, me he nutrido de eso para seguir trabajando y para que si hemos vuelto, porque hemos vuelto a muchos momentos de ostracismo y de verlo un poquito más oscuro, pues como tengo la energía de los momentos buenos, pues me sirven para tirar para adelante y tener la convicción de que van a llegar momentos buenos, ¿no? Yo creo que ahí en ese caso he tenido mm, la capacidad de seguir adelante, de no buscar
culpables porque al final yo creo que no sirve de nada y de tirar hacia adelante y que bueno, y solo pensar en seguir creciendo, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? Es un error también, no tener la capacidad de verse y analizarse y decir, bueno, pues si con esto no ha servido, pues con esto que falta, si lo conseguimos, servirá, ¿no? Y al final yo creo que esa es la clave, ¿no? Me parece dificilísimo porque ¿has visto la película Tarde de Soledad o no? Sí, No sí, notas un carácter principal que es la adulación máxima. Y eso no solo es en Rocarrey, es en todos, o en el 95% de los toreros. Joder, que la gente comprende que ya bastante tenéis con lo que tenéis que es enfrentarse a un toro y tratan de facilitarlos la vida con ciertas adulaciones que a veces no vienen a cuento. Que vosotros mismos sabéis cuando uno ha estado mal, cuando ha estado bien, ¿no? Pero siempre tenéis esa gente sí. por detrás que al final depende de vosotros, y es normal, ¿no? Que os adulen. Si a mí me viene Sí. mi jefe, pues le tengo que decir muchas veces, tratarle de una forma diferente, ¿no? Es muy difícil de serte sincero. Sí, bueno, pero realmente el que es torero y el que tiene las metas claras, sabes que son adulaciones y va en tu película, ¿no? Y en la película se refleja, ¿no? A Roca Rey se refleja totalmente que el tío tiene claro Y y si le bueno, están hablando, le le da hablan, igual. le da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su meta y su objetivo muy claro y esa es la clave, ¿no? Intentar tenerlo claro, escuchar a todo el mundo y oye, las adulaciones, oye, bien, bienvenidas sean, ¿no? Pero si te dicen luego las cosas que molestan y te dicen la verdad, pues también tienes que escucharlo, que también es importante, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que forma parte, pero bueno, al final cuando las cosas no salen también te quedas solo, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber interpretarlo y para eso también el tiempo y el paso de los años es muy importante, ¿no? Y te hace ver muchas cosas y luego, pues oye, valorarlo todo y saber, pues, descifrar un poquito el tema de adulaciones, verdades, mentiras y demás, ¿no? Porque eres de los que lee las crónicas o no. Cada vez menos. La verdad que al principio sí, pero he tenido tiempos que la crítica ha sido dura, ¿no? Entonces, pues con el tiempo ya no me apetece mucho eh, escucharlas y a veces lo que más intento, lo que pasa es que también duele, es verme, ¿no? Cuando me veo, pues realmente sabes cómo has estado, ¿no? Y con tiempo sí me gusta verme para realmente ver lo que ofrezco y cómo se ve mi imagen delante de un toro, ante un público, ¿no? Yo creo que ese es el mejor maestro. Hombre, porque habrás pasado de ver. Hombre, yo lo he visto, ¿no? Alguna vez de alguna corrida y digo, voy a leer la crónica de este y de este, y son dos corridas diferentes. Claro. Y luego pasa otra cosa, con las corridas duras, cuando las cosas no embisten, las corridas no embisten, es complicado, ¿no? Entonces, ten en cuenta que son guerras. Si tú una corrida difícil, dura, quieres dar una imagen de querer, muchas veces es una guerra, ¿no? Y tienes que olvidarte de la estética, de los cánones que uno entrena, y entonces eso no es fácil, ¿no? De interpretar, y bueno, pues tienes que saber lo que tienes delante en cada momento, y bueno, y como el otro día hacía en una entrevista a un compañero, ¿no? Que hay que ser muy buen torero en el sentido de que cuando un toro te salga bueno, pues intentar estar lo mejor posible con él y rayar a tu mejor nivel, ¿no? Porque entonces si un toro bueno no das con la tecla es cuando realmente viene el problema y es donde se suele fallar y el fallo te hace mucho daño, ¿no? Sí, porque una de las cosas más difíciles de los que matáis ese tipo de corridas es no embrutecerse. Porque, Claro. claro, muchas veces vemos toreros que cuando ha pasado, ¿no? No voy a decir ningún nombre, obvio, ¿no? Pero toreros que hemos visto que llevan mucho tiempo matando corridas duras, de repente le ponen una corrida más o menos factible de que invista más y que sea más noble y no lo ve por ningún lado, o lo ve, pero muy brutamente. Ese es el trabajo, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? Entonces, por eso también es importante el día a día, el tenerlo muy claro, el tener tu concepto claro y realmente tener la capacidad de que cuando un toro te permita, pues decir, yo sé torear y lo vamos a ver, ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, este año, el año ha sido fatídico, ¿no? En cuanto a los lotes que me llevan las plazas importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que algún toro por ahí disperso y en algún festival, pues algún toro me ha permitido cuajarlo de verdad, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues te hace ver que cuando ese toro sale a una plaza importante, pues pueden tener la opción de ver a mi mejor versión, ¿no? Entonces es lo que yo intento siempre tener en mi cabeza en el día a día, ¿no? Y siempre lo tengo aquí, nunca lo dejo
de machacar en mi entrenamiento, en mi concepto, en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando salga ese toro, si no lo cuajo, entonces ahí sí que estaremos en un problema y solo me quedaré como el torero capaz que solventa los problemas de las corridas duras, ¿no? Entonces es lo que no quiero, ¿no? Quiero seguir creciendo y si algún día llega el momento, pues que vean mi mejor versión, como creo que han visto en algunas ocasiones, ¿no? Sí, porque hay muchos toreros que han vuelto a una segunda juventud. Este año Morenito Aranda se le está viendo en todos los sitios, ha estado triunfando en Francia y creo, bueno, creo que es de tu generación, más o menos. Sí, Morenito Aranda es que es muy buen torero. Lo que pasa, claro, muchas veces con corridas difíciles, pues le ha costado, ¿no? Pero ha mostrado actitud, no se ha aburrido y cuando le sale un toro bueno lo ha cuajado, ¿no? Entonces, ahí tienes el ejemplo, ¿no? De un torero que ha sido capaz de reinventarse, de aguantar el tirón y de cuajar un toro bueno y triunfar no en una, en muchas ferias de Francia, ¿no? Y ahí tiene su sitio, ¿no? La verdad que se lo merece. Tal y como están las cosas, las esperanzas de un torero de reavivar la llama suya de su carrera personal pasan por Francia en el 90% de las veces. En toreros en vuestra situación. No es fácil, no es fácil porque hace un par de años le corté cuatro orejas a la corrida de Miura en Pecier y solo me valió para volver a Becier, ¿no? Entonces, eso te da un poquito de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, como te digo, sigo con mi trabajo, con las cosas que vayan saliendo. La incertidumbre al final te acostumbras a vivir con ella, ¿no? Y bueno, pues intentas tener claro bueno, que vendrán cosas y la clave es aprovecharlas en la medida de lo que vayan viniendo y estar feliz para que cuando llegue el momento, pues llegue ese momento, ¿no? Si estás mosqueado, si no estás bien, si tienes problemas diarios de que las cosas no salen, de que es injusto, de todo lo que hablamos, ¿no? Eso no te beneficia, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy claro todo, una afición desmedida, que con eso contamos, y perseverar, ¿no? Yo creo que es la clave, que hasta que el tiempo que estemos aquí es la clave para seguir andando y para entender que los momentos buenos vienen de esa manera, ¿no? No hay otra. Ahora, lo curioso de tus temporadas es que no son muy largas, pero son de calidad. Es decir, se pisan ruedos importantes, que eso habla de que te tienen el respeto el que hablamos antes. Sabes que una persona sería como para ponerte al plazas de primera y rendir a un gran nivel. Pero me parece que es muy difícil, cuando un torero torea poco, rendir al máximo nivel en esas plazas de primera. Yo por eso muchas veces, cuando la gente hablaba de José Tomás, yo decía, oye, torea una vez al año, sí, pero hay que torear una vez al año y estar como está José Tomás esa vez al año. Claro. Entonces, en tu caso, más o menos es parecido, porque toreas en plazas muy importantes y no tienes quizás, salvo algún festival que te salga, que este año sí que he visto que ha habido varios, Sí. eh, las oportunidades para prepararse o es en el campo por cerrado son muy escasas. Sí, bueno, así están viniendo las cosas, ¿no? Pero bueno, el problema de este año es No que es no me han malo, visto ¿eh? Peor ni un sería no toro. torear. Sí, el problema de este año es que no me han vestido ni un toro, de verdad que... ayer hablaba con mi apoderado, digo, yo de verdad no sé si me han vestido una becerra en el campo ahora y bueno, pues sí que es verdad que ha sido así, ¿no? Un poquito. Hemos tenido bastantes festivales y estos años atrás también. Y bueno, el tema de que no han salido plazas de más de tercera y eso es porque, bueno, pues no ha salido el tema, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que muy agradecido a las empresas que han querido contar conmigo, porque, bueno, no es fácil, ¿no? Y sin torar un número grande, porque cuenten contigo, pues oye, aunque sean corridas muy difíciles, pues es de agradecer, ¿no? Y yo creo que ahí demuestra un poquito pues, que la gente sigue creyendo en uno y es importante, ¿no? Y eso, pues, eso sí que me da mucha moral, ¿no? Para seguir luchando, ¿no? Claro, en tu situación imagino que llegan ofertas irrisorias, ¿no? Para torear. Doy por hecho que se quieren aprovechar de vosotros al 95%. Y o tienes la mentalidad muy fuerte, o a ti que te veo con una seguridad tremenda y una tranquilidad enorme, o te tienta mucho. Sí, yo creo que bueno, que al final pues siempre hay una forma, ¿no? De ir a los sitios, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso también toreo menos, ¿no? Porque tampoco se puede ir de cualquier No, no, manera, si ¿no? quieres toreas Pero 20, está claro. claro, claro, es que por eso, pero bueno, yo lo tengo claro, siempre hemos mantenido pues una línea bastante buena y entendiendo a todo el mundo, ¿no? Sí que aquí al final, aquí no puedes decir nunca de esta agua no beberé o bueno, o mira cómo va ese, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus razones y yo las respeto y las entiendo todas, ¿no? Y yo sí que es verdad que bueno, que cuando
las cosas vienen, pues intento hacerlo de la mejor manera, quiero ir a gusto, que mi gente vaya a gusto y sobre todo pues que sean tardes siempre que nos ayuden a seguir adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que en mi caso, pues oye, este año hemos tardado un poquito más y vamos poquito a poco luchando hacia adelante, ¿no? Te voy a pedir que más adelante me cuentes una anécdota, ahora que estamos ya en la recta final, pero quiero que me cuentes un poco tu relación con el miedo, porque, joder, yo cuando hablo con toreros en privado, muchos me admitís que con la técnica y la facilidad que tenéis, cuando vais a plaza de tercera, el miedo es muy mínimo, porque sabéis que solventéis la papeleta con gran facilidad, aunque a veces es donde pasan los peores percances. Fíjate, Sí, en el GMSI hace nada lo que pasó en un festival, que nadie daba sí, por sí. sentado que podía pasar eso. Pero, claro, luego doy por hecho que ese miedo se multiplica por 45 en este tipo de corridas. Bueno, sí, son tardes que no son fáciles nunca, ¿no? Con las corridas duras, ¿no? Este año, por ejemplo, en Tafalla, en una plaza de tercera, pues matamos una corrida de pala que exigió un huevo, ¿no? La verdad que pasamos una tarde dura y te das cuenta, ¿no? Que en cualquier momento, pues, con este tipo de corridas, en cualquier plaza de tercera, pues pasas un trago, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que en cualquier plaza se pasa mal. Lo del otro día de la GMSI, pues, ha sido de las cosas que me han marcado en mi vida. Y bueno, pues no hay enemigo pequeño y si te confías, pues como te he dicho, ¿no? El otro día el GMSI te recuerda de que esto no es un juego, ¿no? En ninguna plaza, ¿no? ¿Recuerdas a la tarde en la que más miedo has pasado, más tensión? Hombre, obviamente, a la mayoría de veces que tenéis miedo, yo creo que es más casi la presión de lo que lleváis. Yo creo que podría ser Sí, 50-50, 50 al toro, 50 a la presión. sí, sí, totalmente, ¿no? Este año, por ejemplo, en Madrid, la corrida de Juan Luis Fraile fue durísima, ¿no? Y ese día la presión de Madrid, la exigencia, esa corrida que no permitió ni un pase, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una tarde muy dura, ¿no? Muy dura, muy exigente y sí que es verdad que lo pasan mal porque eh, ves ahí que las posibilidades son muy difíciles de que lleguen y la exigencia lógica de Madrid también te puede mucho y yo creo que esa tarde de este año ha sido de las más duras. Mm, eh, ¿Cuál es tu relación con Madrid? Porque Madrid mide mucho, las ventas es como es, no vamos a descubrir nada, es una plaza exigente y en ese tipo de corridas más, muchísimo Mm, más, porque hay que entender, con todo el cariño del mundo, que van a ver al toro. O sea, prácticamente van sí, a ver si luego el torero está a la altura del toro o no. sí. Es una de las... Es que es muy difícil ir a una plaza con la mentalidad de, oye, tengo que sorprender a esta gente, porque vas con el viento en contra. Bueno, Madrid es muy duro, ¿no? Madrid es una plaza muy dura, muy exigente, por eso vale tanto un triunfo, ¿no? Y bueno, yo siempre intento ir con la mejor disposición del mundo, intentar hacer las cosas de la mejor manera. Y sí que es verdad que, bueno, que no están saliendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Ha habido toros que sí que me han permitido, pero bueno, pues no es fácil, ¿no? La verdad que a mí me encantaría, ¿no? Que las cosas salieran en Madrid porque sería el trampolín que me hace falta para volver a las ferias en su totalidad. Y bueno, pues por mi parte me encantaría que las cosas salieran bien y sobre todo pues que podamos entrar en la afición de Madrid, ¿no? Porque, como te digo, no es la más exigente, la más dura, pero la que más te da, ¿no? Te quiero pedir, a ver si ya en esta recta final, que me cuentes una anécdota de algo que te haya pasado, que te acuerdes, hombre. Me has dicho que de comisarías, que tenías muchas, ¿no? De aquella época. Sí, aquella época fue bastante. Mira, si quieres te cuento una. En Jerez de los Caballeros me acuerdo que mataba dos novilladas. Y bueno, la primera me acuerdo bueno, me fui al hotel y tal y me quedé con un ganadero, ¿no? Que en paz descanse, Miguel Ángel, de la ganadería de Aruzi. Y me acuerdo que me quedé con ellos y yo preguntaba por mi padre. Y digo, bueno, mi padre y tal. Y dice, no, tu padre iba a cobrar a la empresa, ahora viene, tal, cual. Y bueno, pues nada, y pasaba una hora y otra. Y digo, joder, sí que está tardando para cobrar este hombre. Y bueno, la verdad que estaba en el cuartel declarando porque, bueno, querían pues denunciarnos y una movida muy grande por el tema este de ser menor, ¿no? Y la verdad que ahora que lo has dicho y a recordármelo tú, pues me he acordado de aquella noche, ¿no? En Jerez de los Caballeros hace ya bastante tiempo. Porque ¿cómo hacías? ¿Ponías el carnet de otro? Bueno, anunciaban, Va ¿no? prescrito, Tampoco. ya lo puedes decir, ¿eh? Sí. Era un poquito, bueno, pues tenía un poquito el amparo, ¿no? De la empresa que me ponía, bueno, y lo arreglamos, tal, ¿sabes? Siempre había
un poquito sí, de problemática, pero bueno, hacía la vista gorda. Y había días que no toreábamos, había días bueno, que teníamos que darnos la vuelta y bueno, pues era un poquito caótico, pero también era bonito, ¿no? Recuerdo que son recuerdos bonitos bueno, que te hacen pues sentirte orgulloso, ¿no? De todo lo que uno pasa y de todos los trances que uno pasa aquí. Y bueno, pues quedan en el recuerdo siempre, ¿no? O sea, te hacían, me ha hecho gracia lo que has dicho antes de que cuando la policía te preguntase la edad, tú ya sabías la respuesta que tenías que dar. Igual que Yo, cuando con el sí, típico niño que te lo llevas a un sitio y tiene que decir que es menor para que le hagan un descuento, ¿no? Pues esto es exactamente igual. sí, aquello era pues una comedia, ¿no? La verdad que muchas veces me acuerdo, ¿no? En Santa Elena, en Jaén. En, Luego que yo lo montaba por Inés Soriano, con par descanse también, el ganadero, y me preguntaron y yo, no me acuerdo de la edad, ¿me estás vacilando o qué tal? Y bueno, pues así lo hacíamos y bueno, pues al final quedaba hasta bonito, ¿no? El trance, ¿no? Ahora, la gente alucinaría, me refiero, una empresa tiene que tener valor para meterse en un... Total, sí, Eso, sí, eso habla total. de lo que moverías en aquella época o las ganas que tenían de que fueras. Sí, sí, es que también tenía yo mi, entre comillas, mi tirón, ¿no? Porque bueno, caía en gracia, era una cosa bonita, te voy a tener un chiquillo que es un fenómeno, que tal, cual. Y al final, pues el morbo, ¿no? Venga, vamos a verlo, tal, pues me movía el tema ese también y bueno, pues me ponía, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco pues, íbamos desarrollando los inicios de esa manera, ¿no? Pues aquello era sin muerte, ¿no? No, 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 con muerte, con muerte. Ah, con muerte, Es hostia. que sí, todo ha cambiado, ¿eh? Te estoy hablando del año 2000 o 99, 2000, Pues ¿eh? sería de los Hace ya... últimos años que se modificaría. Sí, sí, ya luego empezó todo bueno, el tema de las escuelas a moverse más, a hacer más cosas, como dices, sin muerte para los chavalitos, tal. La verdad que, bueno, pues todo ha ido evolucionando, ¿no? Pero bueno, pero yo no lo cambio aquello por nada. ¿Llegaste a torear más de 2 veces un día o no? No me acuerdo, pero quizás sí, pero no me acuerdo, no me En acuerdo. aquella época imagino que de pueblo en pueblo tenía que ser una pasada. Era bonito porque ibas por la España profunda, ¿sabes? Era una portátil, Hombre, la plaza has del dicho pueblos pueblo. que yo no recuerdo que den toros ahora. O sea, ni novilladas. Ahora no. No, 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 que va, que va, que va. Pero bueno, tenían su arraigo. Te cambiabas en los pabellones de eso, en un hostalito. Te daban tu dinerito para, bueno, pues para el gasoil y para poder comprarte una muleta. Era, bueno, pues echaba el agosto, ¿no? Bueno, y era con mi padre. O sea, que la cuadrilla era los que allí veías, el banderillero, director de Lidia. Y la verdad es que lo ibas al ayuntamiento, cobrabas tu dinerito, te daban tu sobre, tal. Y bueno, la verdad que son recuerdos muy bonitos, la verdad. Imagino que, como quien dice, ¿no? El día que uno se muera, que siempre dice que cuando te mueres te ponen una película de tu vida, quieres volver a ver aquello, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Pablo Mayoral me ayudó mucho en la zona de Ávila también, me acuerdo. Luego en la zona de Guadalajara también hay un Ostras, concejal, ahí te curtes hay un mucho con Pablo concejal, Mayoral, ¿eh? sí, sí, con José, ¿cómo se llama? José se llama, no recuerdo el apellido, que está bien y he tenido relación con él, pero me ayudó un montón. Y bueno, son recuerdos imborrables, ¿no? Y muy agradecido a todos los que me ayudaron. De todos los apoderados que has tenido, que has tenido unos cuantos, ¿con cuál te quedas? Bueno, ha habido bastante muy buenos, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todos, eh, Manuel Amador, yo creo que ha sido una persona que es amigo, ¿no? Y te sigue respetando, que Y es muy difícil cuando uno rompe. sí, y pues la relación que tengo es muy buena, la verdad que es muy íntima, ¿no? Y la verdad que le estoy muy agradecido y también por lo que me aportó, ¿no? Y bueno, y ahora con los hermanos Martí, que bueno, son valencianos y estoy muy a gusto y la relación que tengo es muy buena, ¿no? Y eso pues, no, con otros, pues oye, muy bien, estoy muy agradecido, pero no he tenido esa confianza, ¿no? Entonces yo creo que estas dos casas han sido las que mejor me han tratado. Sí, porque yo creo que es fundamental tener un apoderado que va contigo a todos sitios. Sí, van contigo, el trato es muy bueno, eso te hace que tú seas más realista con ellos, desde tu situación. Y bueno, yo creo que también yo creo que he sido muy realista, ¿no? En base a mi situación siempre con los apoderados y jamás yo le puedo decir a un apoderado algo o he marcado unas pretensiones que yo no he generado, ¿no? Yo creo que eso ahí sí que he tenido la madurez necesaria
para no ponerles en compromiso y no forzar cosas que yo sabía de antemano que no podía eh, pretender, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que no es ser conformista, pero tienes que saber cuál es tu posición y tienes que saber lo que tú generas en una plaza, ¿no? Y entonces, en base a eso, yo creo que cuando tú le das esa facilidad a un apoderado, pues le hace pues, que trabaje con mayor comodidad y luche, yo creo que más que si quieres cosas que no son y los asfixias, ¿no? Yo creo que ahí realmente, yo creo que el torero tiene que tener muy claro cuál es, hasta dónde puede llegar y estar centrado en el triunfo diario, ¿no? Yo creo que esa es la clave para funcionar, ¿no? Te voy a hacer ya las dos preguntas que hacemos a todos los que han pasado por aquí. Y son complejas, pero los que estéis inactivos siempre la queréis rehuir. ¿Por qué? Porque siempre decís, la pregunta es la mejor tarde de tu carrera y la peor. Cuando os preguntamos la mejor, tratáis de decir que está por llegar y tal igual. Hay que elegir una. De las Vale. de ahora, tienes que elegir una de las que has vivido, la mejor y la peor. Puedes empezar por donde quieras. Pues mira, me acuerdo ahora de una tarde en Daimiel con una corrida de Vitorino en el 2021, por ahí. Si quieres, le corté cuatro orejas a la corrida de Vitorino, muy buena corrida, embistió muchísimo y disfruté y salió todo perfecto, ¿no? Esa yo creo que es de las tardes que mejor recuerdo. Por decirte que me has dicho una, pues esta. Y la peor, todos tenéis una que os marca. Uf, había unas cuantas. Joder, y de las buenas también habrá habido Pero unas bueno, cuantas, ¿no? sí, pero bueno, la peor, pues quizá una tarde. Eh, Tú me lo pones difícil, macho. Joder, Eh, joder, pero normalmente cuando venís alguna aquí, tarde, la difícil es alguna tarde de la más Madrid, buena. ¿no? Alguna tarde de estas de Madrid que vas con toda la ilusión y aunque no haya sido una catástrofe de mala, pero sí que anímicamente te hace daño, ¿no? Entonces podemos poner alguna de esas, ¿no? Es que en Madrid lo intentas con todas tus fuerzas y te preparas tanto y luego no sale que el vacío que te deja es enorme. Sí, pero imagino que también las tardes esas de duras de las que algún toro al corral se os ha ido todos. Imagino, no sé si hay. No sé si te ha pasado alguna vez, imagino, ¿no? Porque os ha pasado a todos. No, Nunca. no, nunca, pero este año, hace 2 años estuve a punto, en América estuve a punto y bueno, pues la verdad que me faltó poquito para esa tarde también fue muy dura, Manizales, ¿no? Una tarde muy a la contra, un lote muy duro, muy malo ¿De qué era? y la verdad, ¿eh? ¿De qué ganadería era? Un amigo, no te lo digo. Y la verdad que bueno, que dura, dura. Joder, pues fíjate, pues yo creo que eres de los pocos ni las figuras, ¿eh? O sea, Toco madera porque puede llegar en cualquier momento, ¿sabes? Le pero puede bueno, pasar a cualquiera, ¿eh? Le habla de lo puede pasar a justo cualquiera. de la. Bueno, sí, sí, te puede pasar. Cualquier día te sale un toro. Bueno, Claro, este año en los de Zaragoza que salió, se echaron dos a corral, si no me equivoco. O sea, una corrida que claro. fue que se te atraviesa y no hay forma. Y le pasa a cualquiera, ¿eh? Es una cosa que también es de torero, ¿no? Aceptar que hay días que es imposible. Joder, pues fíjate, yo creo que es de los pocos del escalafón que puede presumir eso y sí que sí toca madera porque No tentemos a la suerte. hay muy poco. Así que, pues la verdad que, Rubén, te quiero dar las gracias por este rato que has estado aquí con nosotros. Nada, Eh, a ti. La verdad que es un placer hablar contigo. Además, sé que son días complejos, con lo que pasó el otro día con Samuel en el GMSI, que, claro, no te quiero preguntar qué tal está, porque igual cuando esto salga, que saldrá en una semana, eh, ya hay noticias bastante positivas, que yo creo que sí. Sí, Y, pero va la cosa bien. Dentro de la dureza va la cosa bien y día a día va mejor, ¿sabes? Es poco tiempo, lógicamente, pero está yendo la cosa muy bien, ¿sabes? Así que bueno, contentos. además estás muy encima de él, o sea, estás te nota Sí, muy, muy siempre. concentrado. Ten en cuenta que junto con la Escuela de Albacete, hace, pues bueno, con 15 años me lo dejaron allí en la finca para entrenar, porque es amigo de la casa también y sus familiares, y bueno, pues es un tío que para mí se lo digo muchas veces y ahora pues mucho más, ¿no? Que va a conseguir lo que se proponga antes o después, porque bueno, tiene una afición y una raza desmedida y ha sido los que yo he visto empezar desde abajo con una dedicación y una vocación tremenda, ¿no? Y siendo así, antes o después va a llegar, seguro, ¿no? No me cabe la menor duda. No sabemos todavía si es albaceteño o valenciano, eso tengo que discutirlo con él. Es que está ahí en el pueblo de la madre
de Valencia, que es Ayora, y el pueblo del padre es Almansa, que es Albacete. Entonces Ay, tiene un poquito el corazón partido y es así, ¿no? pero de verdad que, oye, pues que haya sido suerte oye, se recupera pronto. Además queremos hacer con el otro capítulo. Es una persona que cada vez que hemos coincidido con él ha sido súper honesta, súper Sí, leal. es un caballero. Porque lo que dices, el salto desde sin caballos con la escuela, que nadie le ha ayudado desde el principio de no estar puesto en todas las ferias, se lo ha currado él desde el principio, pues oye, habla muy bien de él. Y además este año ya poco a poco está yendo muy poquito a poquito, pero cuidado, está yendo Ujú. con muchísima verdad. Y hombre, dentro Sí, de sí, lo malo, pues oye, que los percances pasen a final de temporada. Eso es claro, lo claro. que no te pasen a Nada, mitad de temporada. Así que, lo dicho, te quiero dar las gracias, Rubén, porque, oye, pues a eso, ti. días complicados. Es agradecer contar con gente como tú, que has vivido la tauromaquia en todos los sentidos, desde abajo hasta arriba por la mitad. Y bueno, oye, que ojalá la próxima temporada se dé mejor que este año, que tenga las mismas oportunidades y que cambien los lotes. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer por mi parte también. ¿Eh? Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo, Rubén. Gracias, igualmente.